Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Mayra Nava. En este momento me dispongo a presentar mi trabajo de la semana número 8, en donde veremos estos cuatro elementos, cómo se relacionan entre sí en pro del mejoramiento de la planificación estratégica. Nos encontramos entonces con el análisis PEST. ¿Qué es el análisis PEST? Es una herramienta que nos ayuda a comprender o analizar el entorno, todo lo externo de una manera más global, como lo son. En eso nos encontramos factores como lo son los políticos legales, los tecnológicos, los económicos y los socioculturales. Dentro de todos estos es importante resaltar algo importante que es la globalización y el cambio a velocidades intensas. Entonces, como organización debe haber una reinvención continuamente y ser capaz de adaptarnos a la velocidad necesaria para continuar. Ya el cambio es más una norma. Quien no cambie, quien no avance, se sufre un estancamiento. En la globalización ya es un requisito presentar productos de alta calidad, buen servicio, buena intensidad competitiva. En el mejoramiento de la planificación estratégica podemos ver esto reflejado cuando por la competencia debemos crear un elemento diferenciador, algo que nos mantenga siempre arriba competentemente, siempre a la par o más arriba de nuestra competencia. Vemos entonces que sufre riesgos la globalización, por ejemplo, con las culturas, con las legislaciones, con la política, con lo económico-financiero, pero también hay impulsos, como por ejemplo en el aumento en el nivel de vida, en la libre empresa, la mejora de las telecomunicaciones, de la información, de la tecnología, de los sistemas financieros, entre otros. Vemos entonces que dentro de lo político legales nos encontramos, por ejemplo, con la regulación, con la legislación, con la norma, con la tributación, con la seguridad en la que nos encontramos dentro del terreno donde se implanta nuestra organización. En cuanto a lo económico, entonces nos encontramos con el crecimiento, con las tasas. Bueno, veamos entonces, por ejemplo, en cuanto a lo tecnológico. En cuanto a lo tecnológico, por ejemplo, nos encontramos con un cambio muy radical. En este momento nos encontramos, como todos ya sabemos, en la revolución 4G, eh, con la, con la introducción al Internet. Hay muchos cambios dentro del mercado, por ejemplo, que reduce los costos de las transacciones, las empresas ya se virtualizaron, hay flexibilidad horaria, existe el teletrabajo. En lo tecnológico también podríamos incluir la biotecnología, eh, que por ejemplo en este momento se está implementando en la alimentación, en la agricultura. Tenemos entonces la digitalización. En cuanto a lo sociocultural, por ejemplo, nos enfrentamos a la educación. eh, y en cuanto a la educación, también a lo tecnológico lo podríamos relacionar, porque entonces ya la educación, como tiene tanta demanda y las personas tenemos tan poquito tiempo, nos encontramos, por ejemplo, como en esta ocasión, eh, viendo la educación virtual, que nos facilita un poquito más la vida. En cuanto a lo sociocultural, nos encontramos, por ejemplo, con el cambio del núcleo familiar. Ahora ya las familias son más unifamiliares, tienen tendencia a tener menos hijos, eh, las personas ya están envejeciendo, la natalidad disminuye, pero también crece la inmigración, que por ejemplo aquí nos genera una convergencia de cultura y de raza, por ejemplo. Crecen las oportunidades de negocio, entre otros. El rol de la mujer también está cambiando, ya la mujer se ve más interiorizada dentro de la industria. Bueno, nos encontramos entonces, por ejemplo, con otro tipo de factores como lo son de convergencia de productos,
que son, por ejemplo, los productos multifuncionales, que, por ejemplo, dentro de los productos multifuncionales nos encontramos los smartphones. Pero ahorita vamos a ver más amplio el tema en el diamante competitivo y en las 5 fuerzas del mercado. Pasamos entonces el, a el diamante competitivo. El diamante competitivo, por ejemplo, ¿qué nos ofrece? Fue creado por Porter. eh, Nos ofrece las condiciones de los factores, los sectores conexos y de apoyo, las condiciones de la demanda y la estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Todo funciona como una cadena. Veamos entonces las condiciones de los factores. ¿Qué queremos estudiar ahí, por ejemplo? La mano de obra, el capital, eh, la infraestructura, todo en pro para mejorar la competencia, para adquirir ventajas competitivas. Es importante tener en cuenta entonces que la innovación genera nuevas ventajas competitivas. Aquí lo hablábamos, por ejemplo, en cuanto a lo tecnológico. En cuanto a lo tecnológico, nos encontramos demasiada innovación que viéndolo desde un punto estratégico nos puede crear un factor diferenciador para mantenernos arriba de la competencia. Las condiciones de la demanda, siempre mantenernos arriba con ventaja competitiva. Puede ser demanda interior, que son las necesidades del comprador local. En cuanto a la globalización, que la hablábamos acá, que contiene como estos 4 elementos del análisis PEST, nos encontrábamos que es algo más global, más general, pero también tenemos que adaptarnos para mantener eh, nuestras necesidades del comprador local y así poder alcanzar como las exigencias de los competidores y se puede alcanzar mediante muchos otros procesos, por ejemplo, como en los canales de distribución, una globalización. Eh, Podemos encontrar entonces pautas de crecimiento que eh, uno acrece la organización invirtiendo en el desarrollo, por ejemplo, de la tecnología, la mejora de productividad, inversión y dinamismo, es decir, obedecer al crecimiento para evitar un estancamiento. Vemos entonces los sectores conexos y de apoyo. Funcionan como la relación de varias empresas en donde se trata de reemplazar la rivalidad por la colaboración, lo que les aporta a mejorar las ventajas competitivas. Ahorita vamos a ampliar más el tema en el benchmarking, por ejemplo, que es básicamente sectores conexos y de apoyo. En cuanto a las estrategia, estructura y rivalidad, que es este que nos encontramos acá arriba, podemos observar que obliga a las industrias a estar en continuo mejoramiento de la globalización e innovación. Este punto es importante porque es donde se relacionan todos los puntos tratados en el diamante, donde cada uno de ellos aporta de manera determinante eh, como como una obediencia o como una cadena para los buenos resultados, ayudando a alcanzar el éxito. Veamos entonces las 5 fuerzas del mercado. Aquí nos encontramos entonces las amenazas de entrada. Las amenazas de entrada son las nuevas competencias. Es importante, por ejemplo, mantener entonces mantenernos arriba competentemente, como por ejemplo manteniendo precios bajos o aumentar la inversión. Pero para las amenazas de entrada también existen barreras, como por ejemplo la publicidad de media, la investigación y desarrollo, la calidad, la eficiencia en productividad, que ya debería mantener la empresa a la que nosotros estamos o la organización que nosotros tenemos y que además debemos seguir incrementando esa calidad, esa eficiencia, esa investigación, esa publicidad para mantenernos arriba competentemente.
Nos encontramos entonces con el poder de los proveedores. Eh, a veces los proveedores le generan cierta incertidumbre a la organización, por ejemplo, que a veces funcionan como monopolios, que no son exclusivos, es decir, no dependen directamente de la organización, que el cambio de proveedores puede generar costos mucho más altos y que estos pueden amenazar a entrar en el sector de manera más fuerte. Se convierten entonces en una amenaza de nueva competencia. El poder de los compradores. Los compradores tienen mucho poder sobre la organización. Exigen además precios bajos, mejor calidad de servicio y esto incrementa el costo a la organización. Eh, En cuanto a los compradores, la organización, por ejemplo, debe asumir bajos costos por cambio de proveedor, por ejemplo, para ellos como compradores, y para ellos es importantísimo el factor diferenciador, el factor de la innovación. Y también es importante destacar aquí los canales de distribución. Para ellos, para los clientes es mucho más fácil encontrar las cosas y que les sean asequibles en donde les quede mucho más fácil a ellos poder obtener el producto o el servicio. Vamos a ver entonces la amenaza de los sustitutos. Eh, Quiere decir que cumple las mismas funciones o funciones similares de forma distinta a nuestro producto, sea de manera indirecta generalmente. eh, Nuestro producto, quiere decir que nuestro producto o servicio puede ser reemplazado por este. Por ejemplo, el plástico puede reemplazar el aluminio. Entonces, esto limitaría el potencial de rentabilidad, aumentan la rivalidad. No puede ser solo rivalidad económica, también puede ser prestigio, empleabilidad. Eh, Aunque esta amenaza de los sustitutos también puede tornarse como una oportunidad de crecimiento. Por ejemplo, aplicando un benchmark, que ahorita vamos a ampliar el tema. En cuanto a la rivalidad, pueden enfrentarse entonces en cuanto a la publicidad, al precio, a la cantidad, a la calidad, muchas veces destruyendo la rentabilidad si se enfoca directamente en el precio. Eh, para todos estos cinco fuerzas de mercado pueden existir cambios, por ejemplo, el crecimiento, disminuye la rivalidad y crecen más las oportunidades, pero a su vez también puede generar sustitutos, lo que no sería muy positivo para la organización. Por ejemplo, la tecnología, volvemos al análisis PET, afecta, por ejemplo, un tanto a los proveedores eh, como compradores, por ejemplo, en los canales de distribución, en la innovación. Vamos a ver entonces el benchmarking, que lo he estado pues como tratando en todos los puntos. ¿Qué es el benchmarking? Es una herramienta para el mejoramiento continuo que trata de identificar cuáles son las mejores prácticas llevadas a cabo por mi competencia y para mí, para mi organización, poder llegar a igualar y mejorar mi proceso o mi práctica. ¿Cierto? Esto todo en pro en el mejoramiento de la calidad y de mantenerme arriba en siempre en el factor diferenciador y en el mejoramiento de la planificación estratégica. Debemos entonces para esto identificar las necesidades de cambio que, que se quiere cambiar y por qué, y de diseñar un plan para el cambio, un plan comparativo con toda mi competencia, como lo decía ahorita, para mejorar e igualar y mejorar las prácticas que tengo dentro de mi organización, dentro de la planificación estratégica. Deben ser factibles y analizarse entonces para iniciar el proceso y llegar al objetivo planeado, que sería la satisfacción del cliente, eh, cubrir todas las necesidades que tiene nuestro cliente y mantenernos arriba competitivamente, identificando el elemento diferenciador.
Hasta luego y muchas gracias.